queridos niños y niñas, ¿cómo están? Otra vez nos volvemos a encontrar a través de esta plataforma virtual que nos ofrece la Corporación Educativa Amancio Varona. Bien, les doy la muy cordial bienvenida, Cuarto Verde. Vamos a iniciar nuestra sesión de aprendizaje. No sin antes poder recordar el lema de nuestra institución: estudio, respeto y disciplina. Por supuesto, nuestros principales acuerdos de convivencia que van a permitir que desarrollemos esta sesión como debe ser. Tú ya los conoces, pero te los voy a recordar brevemente. El primero de ellos, actitud positiva. El segundo, una escucha activa. El tercero, elige un lugar adecuado y mantén tu posición. Y por último, el cuarto, respetar los tiempos de las actividades que te voy a asignar. Bien, chicos, a continuación entonces les voy a recordar que seguimos en nuestro segundo bimestre y nuestra sesión número 5 del área de personal social, de la subárea de cívica. Atención, entonces continuamos con una importante reflexión que hoy te he traído. Presta atención, en esta clase somos pequeños, pero aprendemos a lo grande, así es que vamos a empezar aprendiendo a lo grande. ¿Qué te he traído por acá? ¿Qué vamos a aprender hoy día? Aquí está, los precursores y próceres de la independencia de nuestro país. Y nuestro propósito es conocer la actuación y su biografía de los principales personajes que rigieron los destinos de nuestro país. Además, reconocer y establecer las diferencias entre precursores y próceres. Valorar también los ejemplos de heroísmo y servicio a la patria de estos personajes. Y nuestro producto va a ser la ficha práctica, ¿verdad? Y además, a través del documento de Google que vamos a hacer, vas a comentar lo siguiente, brevemente sobre uno de los precursores o próceres que más te impactó. Vas a explicar por qué te impactó y vas a mencionar algunos datos importantes de su biografía. Bien, chicos, vamos a continuar. Durante el virreinato sucedieron muchos acontecimientos que, estaban de acuerdo algunas personas que vivían ahí y otras no estaban de acuerdo con todo lo que sucedía. Entonces, debido a esto, muchos se opusieron a la dominación española, tanto indígenas como criollos. Recordemos que los criollos eran descendientes de los españoles, y ellos también lucharon por ser libres, ¿no? A pesar de que eran hijos de españoles, pero ellos nacieron ¿dónde? En nuestro país. Listo, vamos a continuar entonces. ¿Quiénes fueron los precursores y los próceres? Bien, chicos, a continuación vamos a hablar de los precursores. ¿Quiénes fueron ellos? Fue un grupo de intelectuales criollos que por medio de sus obras expresaban su deseo de reformar e independizar al Perú. Además, ellos se adelantaban a los hechos que iban a suceder. Quisieron hacer propuestas de cambios, de luchas, para reformar esa nueva España que estaba siendo gobernada en nuestro país. No participaron, si bien es cierto, directamente de las actividades de cuerpo a cuerpo o a través de armas, sino que ellos brindaron sus ideas que llevaban a cabo otros individuos, los que sí luchaban cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces con otros conceptos de precursores para que ustedes tengan claro quiénes son. Bien, no todos pensaban igual, es cierto. Para algunos se necesitaba reformar, mejorar el gobierno, sin independizarnos, sin salir del yugo español. Y para otros, ¿verdad? Y para otros era necesario, sí, desligarnos totalmente de ese yugo español. Bien, para quienes creían que era necesario quedarnos con el yugo español, pero reformar algunas condiciones en las que vivían, ellos fueron llamados los precursores reformistas. Porque sí estaba bien podernos quedar con nuestras autoridades del virreinato, pero sí era necesario poner a otras autoridades indígenas también y reformar ciertas leyes que tenían.
Bien, chicos, continuamos. Otros, por el contrario, propusieron independizarse totalmente de España. Ellos fueron los famosos precursores separatistas, los que decían que hay que liberar a Perú del yugo español y ellos proponer sus propias autoridades, sus propias reformas, sus propias propuestas, ¿verdad? Para seguir mejorando la condición de vida. Además, miren, entre los principales precursores de nuestro país tenemos, vamos a ver quiénes están por acá. Precursores reformistas. Recordemos que los reformistas decían que nos quedemos con las autoridades del virreinato, seguimos con el yugo español, pero vamos cambiando algunas leyes y situaciones que van a mejorar la condición de vida de los indígenas. Ellos son los reformistas. ¿A quiénes tenemos aquí? A Toribio Rodríguez de Mendoza. Pues te comento que él es nacido en Chachapoyas en 1750 y falleció en Lima en 1825. Fue diputado del primer Congreso peruano en 1822. Además fue miembro de la Sociedad Patriótica y condecorado, miren ustedes, con la Orden del Sol. Fue profesor y luego director del Real Convictorio de San Carlos, donde además difundió el interés por conocer al Perú y desarrolló, miren ustedes, de las ideas que él tenía, las contribuía para la independencia de nuestro país. Y más les he traído por acá a José Baquijano y Carrillo. Aquí está este personaje muy importante. Bien, él nació en Lima en 1751 y muere en Sevilla en 1817. Este personaje, además, fue abogado y reformista, acuérdense ustedes. En 1781 pronunció el discurso al virrey Jáuregui y a una dura crítica sobre la situación que se estaba viviendo. Miren, además, él criticaba la monarquía porque creía que era absoluta y los abusos contra el pueblo eran muy denigrantes. Bien, chicos, además fue redactor del Mercurio Peruano, un diario, ¿verdad? Muy bien, seguimos con los precursores reformistas y aquí tenemos a José Hipólito Unanue y Pavón. Bien, ¿quién es este personaje? Nace en Arica en 1775 y muere en Cañete en 1833. Además, él es naturalista, meteorólogo, médico y político. Fue miembro de la Sociedad de Amantes del País, imagínense, chicos. Además, fue fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, miren ustedes. Trabajó arduamente en el Mercurio Peruano también, ¿verdad? Bien, ahora vamos a pasar a los precursores separatistas. Recuerden que ellos querían que nos desliguemos totalmente del yugo español y nosotros propongamos a nuestras autoridades y las leyes que nos van a gobernar de allí en adelante. ¿A quienes tenemos aquí? A José Faustino Sánchez Carrió. Bien, aquí está este personaje que nace en Huamachuco en 1787 y fallece en Lima en 1817. Planteó la soberanía del pueblo. ¿Qué dijo él? Que debe haber igualdad y no a la división, ¿verdad? O a la separación que sí debería haber con el yugo español. Además, propuso la autonomía de los poderes, tanto del Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. ¿A quién más tenemos por aquí? A Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Pues bien, este personaje nace en Arequipa en 1748 y muere en Londres en 1798. Bien, en Francia entre los años 1782 y 1791 terminó de redactar la Carta a los Españoles Americanos, con ese pensamiento libertario que él tenía, ¿verdad? Además fue miembro de la Orden Jesuita, con quienes fue expulsado del Perú, imagínense. Bien, ¿a quién más tenemos por acá? A otro precursor separatista como es José de la Riva Agüero y Sánchez, ¿verdad? Tenemos aquí que este personaje y expresidente también de nuestro país en algún momento, él nace en Lima en 1783 y muere en 1858. Bien, autor de las 28 causas
para la independencia de América. Te comento que además fue el primer presidente del país, ¿verdad? Tras el primer golpe de Estado que ocurrió en él. Escribió en 1816 un folleto explicando las 28 causas que justificaban la independencia de América. La total separación del yugo español con América, ¿verdad? Además, su propósito era obtener la independencia sin la ayuda extranjera, para lo cual organizó la segunda campaña de intermedios, sin éxito, lamentablemente, pero en plena independencia apoyó la llegada de San Martín a nuestro país. Con la llegada de Bolívar, recordemos, fue deportado a Guayaquil. Bien, chicos, continuamos. Ahora vamos a hablar de los próceres. El prócer es una persona que participa activamente en la lucha con la independencia mediante el grado de distinción, ya sea militar, civil o liderazgo. Llevan a cabo hechos en defensa o favor o ideales ante el riesgo de perder la vida en una lucha o batalla. ¿Qué quiere decir? Que estos personajes, si bien tienen algunas ideas de que el país debe actuar de forma independiente, además ellos se van a la lucha de cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiere decir? A través de las rebeliones, de los enfrentamientos, ¿verdad? Ellos están en actividad en todo momento. Bien, vamos a observar algo más. Dice que dentro de los próceres de la independencia del Perú, ¿a quiénes tenemos? Te he traído a varios personajes, los vamos a conocer. Escucha con atención. Tenemos por acá al general Simón Bolívar. Recuerden que él sostuvo muchas batallas para lograr finalmente la independencia, lo que faltaba de la independencia de nuestro país. Bien, Simón Bolívar, llamado el Libertador de Venezuela, él nace en 1783 y fallece en Colombia en 1830. Bien, además fue un militar de origen venezolano, recuérdenlo. Parte de su país hacia Lima en busca de la libertad del gobierno virreinal español. Así es, chicos, aquí tenemos al general José de San Martín. Él es muy importante también en la independencia de nuestro país. Tuvo varios encuentros y enfrentamientos para lograrlo, ¿verdad? Aunque en el caso de San Martín sí trataba de utilizar más el diálogo, ¿verdad? Antes de irse a los enfrentamientos. Bien, tenemos aquí, él nace, José Francisco de San Martín nace en Argentina en 1778 y muere en Francia en 1850. Militar de origen argentino, parte de su país en ayuda de las naciones que luchaban por independizarse del virreinato español. Bien, ¿a quién más les he traído? Observen con atención, aquí tenemos a Manco Inca. Bien, este personaje muy importante para los indígenas, Manco Inca Yupanqui, también llamado como Manco Inca II, nace en Cusco hacia los años de 1500 en Vilcabamba y muere en 1544. Bien, este importante personaje escapó de los ejércitos de Atahualpa en Cusco. Bien, ofreció ayuda a los conquistadores españoles creyendo que lo liberarían de las malignas tropas de Quito. Pero ¿qué sucede? Lo nombraron luego emperador inca. Además, después de múltiples abusos que cometieron con él y su pueblo, decidió escaparse y rebelarse. Bien, en 1536 casi libera a la ciudad de Cusco y expulsa a los españoles. Casi, chicos, ¿no? Se refugió en Vilcabamba al tener que dar de baja a sus tropas por el excesivo tiempo que estaba tomando la guerra. Así es, no logró la independencia, pero con estas rebeliones que estos personajes tuvieron, lograron que otros más se sumaran a sus causas y tuvieran esa valentía de poder enfrentarse, ¿verdad? Y ver liberado a su país.
te he traído otros personajes como Juan Santos Atahualpa, que él nace en Cusco, ¿verdad?, en 1710 y muere en 1756. Se dice que fue descendiente inca, nacido en Cusco y criado por los jesuitas. Aprendió castellano y latín. También se dice que viajó a España, Angola, Inglaterra, Francia e Italia, aprendiendo italiano, un poco de francés y luego regresa al Perú. Allí fomentó una rebelión al comparar el viejo mundo con la dominación española ejercida en nuestro país. Se hizo proclamar Apu Inca, descendiente de Atahualpa. Su mejor manera era restaurar el imperio inca, aniquilando a los españoles y sus costumbres que nos habían traído, ¿verdad? Mateo Pumacahua, otro personaje muy importante dentro de los próceres que ayudaron a nuestra independencia. Nace él, Nuestra Señora de la Natividad de Chincheros, en 1748 Sicuani, y en Perú en 1815 él fallece. Bien, durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II II, entre los años de 1780 y 1781. Forma parte muy importante de este evento. Contribuye a la causa realista con pertrechos y hombres, ¿verdad? Además, paralelamente a esto, gana prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido alférez real de los indios nobles del Cusco en 1802. Bien, chicos, continuamos con otro personaje, miren, muy importante. Aquí tenemos a Túpac Amaru II. Bien, José Gabriel Condorcanqui Surimana, él nace en 1738 en el Cusco, ¿verdad? Y muere él en 1781. Además, en 1780 se inicia el movimiento militar de José Gabriel Condorcanqui contra la dominación española. Fue un importante movimiento que dio origen a que otras rebeliones se sumaran también. Al comienzo del movimiento reconoció la autoridad de la corona, ya que Túpac Amaru afirmó que su intención no era ir contra él, sino además contra el alma del gobierno y de los corregidores, por los abusos múltiples que se estaban cometiendo. Muy bien, chicos. Además, más tarde la rebelión se radicalizó, llegando a convertirse en un movimiento independentista. Además, miren, chicos, ¿qué tenemos por acá? Les tengo otro personaje, a Francisco de Cela. Él nace en Lima en 1768 y muere en Panamá en 1819. Cela es conocido por dar el primer grito libertario del Perú en la ciudad de Tacna el 20 de junio de 1811. Además, fue apoyado por un numeroso grupo de criollos, mestizos e indígenas, entre ellos el cacique de Tacna. Tenemos aquí a otro personaje muy importante. Ella es Micaela Bastidas. Bien, Micaela Bastidas nace en Tampuco en 1744 y muere en Cusco en 1781. Además, fue esposa de Túpac Amaru II. Bien, ella fue muy importante en su vida de él porque lo apoyó en todo momento. Tuvo como primer maestro ideológico al propio José Gabriel Condorcanqui, su esposo, ¿verdad? Además, miren, se encargaba de informar y alertar a su esposo de todo lo que sucedía. Fue ejecutada tras ser descubierta por los españoles. Muy bien, chicos, ahora la pregunta muy importante, ¿cómo hemos trabajado hoy día? Te vas a preguntar, ¿qué has aprendido hoy sobre los precursores y los próceres, verdad? ¿Para qué te servirá? Para conocer mejor la historia de nuestro país, cómo nuestros antepasados dieron la vida por él, ¿verdad? Buscando la independencia. Y más que buscar la independencia, buscar el equilibrio social, que pueda desarrollarse un país libre de abusos y que se respeten los derechos, ¿verdad, chicos? Muy bien, ¿qué dificultades tuviste y cómo las puedes superar? Sería importante que me lo puedas comentar durante tu participación en el Zoom para poderte apoyar.
Listo. Y te he traído por acá un esquema. Presta mucha atención, que sintetiza de alguna manera todo lo que hoy hemos visto. Bien. Personajes importantes durante la independencia. Tenemos a los precursores y tenemos a los próceres. Dentro de los precursores te puedo decir que ellos enseñaban las doctrinas, preparaban para un acontecimiento. Ellos tenían la ideología, ¿cierto? Además, entre ellos tenemos a los reformistas y a los separatistas. Reformistas quienes creían que si se podían quedar las autoridades del virreinato, pero podíamos cambiar y modificar algunas normas que no permitan tanto abuso que existía en contra de los indígenas. Y a los separatistas que ellos pensaban que lo mejor era separarse del yugo español, independizarse totalmente, entonces nombrar autoridades que solo fueran indígenas o que formaran parte del lugar donde se vivía, que era Perú, y que pudieran expresar algunas leyes y normas que les permitieran vivir mejor, pero sí alejados del yugo español. Bien, dentro de los reformistas que hoy hemos mencionado, no son todos, pero son los más importantes. Tú podrás averiguar más, que me gustaría mucho que lo hagas. Tenemos aquí a Toribio Rodríguez de Mendoza, José Quijano y Carrillo, José Hipólito Unanue, y dentro de los separatistas tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a José Faustino Sánchez Carrión y José de la Riva Agüero. Dentro de los próceres, ¿quiénes son los próceres? Los que participan activamente en el desarrollo de la independencia del país. Son quienes tienen un grado de distinción. Claro que en este caso puede ser un general, puede ser un comandante o puede ser un líder, como lo fue ¿quién? Túpac Amaru II, o un representante militar, como lo fue Simón Bolívar San Martín, ¿verdad, chicos? Muy bien, ¿quiénes participaron aquí? ¿O quiénes son los próceres que se enfrentaron a estas batallas, a estas rebeliones, a estos enfrentamientos cuerpo a cuerpo? Tenemos aquí al general José de San Martín, al general Simón Bolívar, a Manco Inca, a Juan Santos Atahualpa y por supuesto a Túpac Amaru II, entre otros. Bien, chicos, es importante que marquemos un poco la diferencia entre precursores y próceres. Atención con el primer recuadro. El primer recuadro hay una flechita de ir y venida. Quiere decir que en esto ellos estaban de acuerdo o tenían la misma ideología. La oposición a la dominación española, ambos, tanto próceres como precursores y próceres, tenían la misma ideología. En que se separaban un poco en las ideas, pensamientos y estrategias, era netamente a cargo de los precursores, pero los próceres, que eran soldados, se encargaban de la lucha cuerpo a cuerpo, entregaban mensajes, claro, también tenían la ideología, pero sí iban al frente, ¿verdad?, a luchar. Y tenemos acá los precursores, que ellos enseñaban doctrinas, en su mayoría de ellos eran escritores, eran poetas, eran maestros. Y aquí, bueno, en el caso de los próceres, ellos participaban activamente en esta lucha de independización. Muy bien, chicos. A continuación, me autoevalúo con esta importante reflexión. Pienso y luego escojo mi respuesta. La primera, ¿prestaste atención durante el desarrollo de la clase? Si lo has hecho, te has ganado una carita feliz. Segunda pregunta, ¿respetaste los acuerdos presentados al inicio de clase? Si es así, hoy tienes 2 caritas felices y te felicito. Bien, atención, me quiero despedir de ti con una frase del día muy importante que dice: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Así es que se van sumando y vas a lograr un éxito total. Muy bien, chicos. A continuación, es un gusto, gracias por estar ahí del otro lado escuchándome. Siempre es un gusto trabajar con ustedes. Bien, yo me voy despidiendo, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, chicos, cuídense.